A 46 días de las elecciones legislativas, a 46 días de esos primeros sufragios sobre las consultas, donde incluso ya se habla de una tercera consulta encabezada por la señora Claudia López, el presidente Gustavo Petro dio, a lo que me parece a mí, un golpe sobre la mesa con el tema del salario de los congresistas, una deuda pendiente desde siempre histórica con el pueblo colombiano y que hoy, a pesar de que la tilden de política electoral, que lo es, pues realmente sí corresponde a los intereses de un pueblo que hace mucho reclamaba que esa distancia entre sus parlamentarios, sus presuntos representantes, sus HP, honorables parlamentarios, pues realmente se pudiera ajustar un poco, y ese es nuestro tema principal de hoy, miércoles 21 de enero del 2026, saludando a todas las personas que se conectan con nosotros: Ángela Sierra, Mario Felipe Nieto, Let's Go Kids, Second Hand Store, eso mejor dicho me salió lindo eso, Fernando David Silva Briceño, Eduardo Aguilar, Mario Felipe Nieto y todas las personas que, Nelson Quiroga y todas las personas que se conectan con nosotros a través de YouTube y Facebook. Les pedimos que compartan esta transmisión, que le den like a este programa, que nos acompañen a través de pues las diferentes plataformas, y por supuesto a los que puedan y lo puedan hacer, lo quieran hacer, pueden hacernos donaciones a través de nuestra línea Nequi, que va a aparecer aquí en pantalla, y seguirnos en las diferentes redes sociales, que por supuesto vamos a estar muy conectados. Queremos que opinen desde ya con nuestro tema del día, que es esta baja al salario, o más esta prima que quitó por decreto el gobierno nacional a los congresistas y que les baja pues sustancialmente su sueldo. Quiero saludar también a mis compañeros, empezando como siempre con el lado femenino de esta mesa. Mariana Guerrero. Mari, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Juli, hola Pedro, tenemos un nuevo integrante también esta semana, y hola a todas las personas que se conectan en este momento con nosotros. Parece paradójico, parece irónico, parece, yo creo que absurdo, que una lucha que ha sido por tantos años un reclamo y una promesa incumplida incluso de muchos políticos, que era la reducción del salario mínimo, hoy esté siendo cuestionada por la oposición. Del salario de los congresistas, hoy está siendo cuestionada por la oposición, ¿no? Me parece increíble que ante ese descaro de salario, ante todo lo que nos cuestan los congresistas, y muchos sin mostrar resultados, sin asistir a debates, sin presentar proyectos de ley, hoy están quejándose de que les quitaron esa prima especial. Yo no lo podía creer, porque claro, en campaña sí es un discurso, sí es una propuesta, sí es el tema de debate, pero cuando se toma la decisión, ahí sí vemos las críticas y veremos quiénes han sido los que se han opuesto a esta decisión, ¿no? Te doy el paso, Pedro, bienvenido a tu primera vez en Periodismo Sin Corrección, si no estoy mal. Sí, claro que sí, mi primera vez acá. Muchísimas gracias por el espacio, por recibirme. Muy contento de estar en esta meca del periodismo independiente, del periodismo joven, este espacio importantísimo en la franja de la mañana, y estoy de acuerdo con ustedes. O sea, tiene por supuesto la medida que ha tomado el decreto que sacó el gobierno nacional con respecto a quitarle esa prima, que en este momento era de casi 16 millones a los congresistas, pues tiene por supuesto que ver con nuestra coyuntura electoral. Por supuesto que es una medida que tiene que ver no solamente con justicia social, sino entrando en el juego electoral que va a poner no solamente al gobierno nacional, sino a la marca Pacto Histórico en el centro de la discusión, y le puede generar ahí un ambiente muy favorable para lo que viene en marzo, en mayo, en junio. Pero también creo que es una muy buena medida de justicia social si miramos la foto completa, que es el aumento del salario mínimo vital a 2 millones de pesos y la quitada de esta prima. Creo que nos da una foto completa, y creo que tiene que ver mucho con lo que decía Julián hace un rato, y es que era una demanda popular hace muchísimo tiempo. Creo que sin importar a quién le vote, sin importar el imaginario, la ideología, todos reclamábamos y veíamos que nuestros congresistas, nuestros honorables representantes y honorables parlamentarios, pues estaban recibiendo unos sueldos que no tenían nada que ver con la realidad económica de la inmensa mayoría de los colombianos. Así que a mí me parece chapó, o sea, ahí tanto como medida electoral como medida política, muy bien jugada.
Sí, estratégicamente para el 2026 creo que es un golpe sobre la mesa, como aquí lo decimos, igual que lo del salario, que lo hizo lo último bueno. O sea, ¿por qué los otros no lo hicieron en su momento? Petro es También ese es personero que está cumpliendo con la piscina, Sí. con la Sí, piscina del colegio. Cuando ya va de salida, ya cuando se va a despedir, entonces ahí sí arma la piscina. No, pero mi personero sí nunca ni en el último año Ni cumplió con la piscina, ni piscina. fiesta, No, ni nunca. O nada. sea, lo máximo fue pegar bolsitas en las ventanas. Y Hacer una chiquiteca. Una chiquiteca, sí. Un saludo a David Nova 9011 que nos acaba de hacer una donación. Muchas gracias y gracias por mantenernos informados. Saludos desde Roanoke, creo que se pronuncia así, Virginia, en Estados Unidos. Muchas gracias a ti, a todas las personas que están con nosotros. Y cuidado con el ICE, a todos los que nos ven desde Estados Unidos, que tengan cuidado con el ICE, ahí cuando salgan a la calle, pilas. Uy, sí, no, qué miedo, ¿no? Qué miedo. O sea, eso sí es salir a la calle con miedo de manera permanente y con un miedo que no te puedes quitar porque es por tu nacionalidad, por tu Exacto. color de piel. Y ojalá fuera miedo de que a uno lo deportaran o lo encarcelaran, ¿no? Exacto. Es de que a uno lo Sí, asesinen. sí, ese es el riesgo más grande. De Y verdad. luego salen a decir, no, es que estaba siendo revoltosa, es que estaba atacando y no es cierto, ¿no? Y también, por ejemplo, yo escuchaba que mucha gente diciendo, es que Petro está gobernando por decreto. Y luego les respondía otro personaje que es más asegurado y no va a decir en qué mesa, pero es de color azul, en inglés. Y les decía, pero así no gobierna Trump, así no gobierna Bukele, así no gobierna el resto de personajes. Sí. Ah, bueno, pero lo que decía Pedro, yo creo que esa reflexión y lo del personero es muy importante. Yo desde que tengo memoria, o sea, política, porque pues uno de pequeño no le interesaba esto, pero uno siempre escuchaba como, no, estos males ganan mucho, no hacen un carajo, realmente se ha intentado muchas veces esa reducción de salario, todo el mundo lo ha intentado, pero nunca se ha podido por ellos mismos, o sea, De que acuerdo. ellos voten por esa reducción, y lo consigue Gustavo Petro en una parte sustancial, con una prima, en tiempo electoral y demás, pero lo consigue, o sea, realmente la sociedad no va a hablar de que fue por decreto, que fue en año electoral, sino la gente dijo, uy, por fin este mal logró rebajarles el sueldo, es lo que se ve en la calle. De acuerdo, yo creo que hay demasiadas promesas incumplidas, demasiadas demandas acumuladas y lo que gran parte de los colombianos y colombianas estamos esperando ahora es que eso se cumpla, sea por decreto, sea por vía legislativa, sea por, bueno, cualquier vía, no, que enmarque entre lo democrático y los decretos son una herramienta que tiene perfectamente el Ejecutivo, en especial el presidente, para tomar este tipo de medidas, así que esa discusión del decretismo es como, ¿no? Como tratando de crear humo para Sí, mirar tapar la dónde medida. hacer el Exacto. quiebre al asunto. Ujú. Sí, yo creo que es también un poco desconocer que al final se está cumpliendo, ¿no? O sea, como sea por decreto, sea por la vía que sea, como que a la final se están tomando acciones. Esto, recordemos que el salario de los congresistas está como conformado por diferentes como rubros. Está el salario básico y está esta prima que era de 16 a 17 millones, que además se crea en 2013 en un gobierno de derecha, el gobierno de Juan Manuel Santos, pues digamos que al principio se crea como un incentivo, como un aporte para esos congresistas que tenían que viajar fuera de la ciudad, que tenían que trasladarse, que vivían en otras regiones del país, y luego digamos que se maximiza a todos los parlamentarios y eso los deja con un salario para este año de alrededor de 52 millones de pesos. Claro, con esa prima pues es una reducción importante, pero además creo que no se tiene en cuenta que los congresistas nos cuestan mucho más que 52 millones de pesos, porque hay unos pagos de seguridad social, hay unos pagos, digamos, que corresponden al transporte que se les asigna, a los servicios de seguridad y demás, y esos gastos llegan a ser hasta un 72 millones de pesos mensuales por congresista, ¿no? Entonces es una desproporción gigante, y yo creo que eso es lo que les molesta tanto, y es como, bueno, el gobierno Petro, sea por decreto, sea por las medidas que sean, pues a la final cumplió con lo que había dicho. Ahora, ¿esto va a tener un efecto electoral? Yo 100%. estoy seguro que sí, y creo que también es una medida inteligente, no es solo como se dice en el fútbol, como un saludo a la tribuna, que definitivamente tiene ese componente, sino que también hace algo en lo que Petro y su entorno político ha sido muy inteligente históricamente y sobre todo recientemente, y es
partir el campo político en dos, ¿sí? Poner temas que obligan a todos, incluso a los más centristas, a tomar posiciones claras. Entonces ya ayer empezamos a ver algunas reacciones de ciertos sectores del centro, de la derecha moderada y de la izquierda, no solamente saludando la medida, viéndola como positiva, sino también Angélica Lozano absolutamente desesperada tratando de tomar esa bandera y decir, no, es que esto es gracias a mí, esto fue gracias a mi consulta, esto es gracias al Partido Verde, nosotros somos los que impulsamos esto, que no tiene mucho de trasfondo. Y también estamos viendo, por ejemplo, al presidente del Senado, un tipo que tiene más éxitos vallenatos que proyectos de ley ¿También adelantados. es cantante? Ha hecho giras nacionales. De hecho, es una de las ¿Qué personas... requisito para ser presidente del Pareciera, Senado, pareciera. Sí. Y ojo, porque es uno de los congresistas que más ha faltado en este cuatrenio, es el que de los que más fallas tiene, y la inmensa mayoría de ellas son por giritas que hace para llevar su música al No. resto del país. O sea, le estamos patrocinando su carrera Pues musical. básicamente así es. Él es un tipo muy millonario, ¿no? Entonces no tiene Bueno. como gran necesidad, pero seguramente algo de nuestros impuestos han influido en que él se pueda posicionar como ese líder de la nueva ola vallenata y sale a decir que no, que desfachatez, que es una venganza política. Sí. Cuando en realidad yo creo que va es para lo que ustedes decían al inicio y es, tal vez si uno hubiera un trabajo de parte de esta gente, uno diría, uff, ganan mucho, pero es que vea las leyes que hay, vea el control político que hacen, es gente transparente, es gente decente, no hay parapolítica, no hay farpolítica, no hay corrupción, no. Y la verdad es que es todo lo contrario, entonces ninguna venganza política, es justicia. No, y digamos también, yo no conocía muy bien, o sea, hay que también ver los detalles, porque pues también esto afecta a la campaña, porque yo veía a una señora que habla con una ratica que tiene su escritorio y que tiene un sombrero y que es de Cambio Radical, que me parece que dentro de todo, cuando a veces ataca por atacar, ayer hacía una crítica que me parecía que sí va de la mano y es, ¿por qué no la quitan ahora? Si no la quitan es para los que entran, porque o sea, esta reducción de claro. salario es para los que Claro. van a entrar en 2026. O sea que parte de la prima que van a rescatar este último tiempo de año No pues va a ir aplica para el directamente a la gobierno. campaña. Claro. Ah, no, porque no empieza a aplicar desde ya. Por eso, o sea, esa va directamente para la campaña, esa plática Ajá. que alcanzan a recoger en estos últimos meses. Y Lina Garrido, perdón, García, hacia pues esa crítica me parece valorable, pero este señor, ¿cómo es que se llama? Lidio García Pinto. Lidio García, ¿cierto? que incluso vamos a ver algunos de los trinos porque yo guardé ese trino maravilloso. Eso que es puso oro. este señor. O sea, en verdad, ese era como, no, nos castigo. Yo le decía, pero lo castigo de qué, viejo. O sea, va desde el próximo. O sea, usted ahorita va a seguir recibiendo su prima. Igual tampoco es que uno diga, uy, qué salario tan miserable con el que quedas, ¿no? No, O sea, no, es para como, nada. en serio, estás como más de 10 veces que el promedio de la gente, de los ciudadanos. Es como, ¿por qué te estás quejando? Sí, o sea, creo que este discurso de, ay, pobrecitos los congresistas, piensen en los congresistas, por favor, o sea, Sí, de acuerdo. creo que me parece muy descarado, así como mencionabas Angélica Lozano, pero también Claudia López, ¿no? Que puso textualmente en su trino, lo logramos, o sea, lo logramos. A mí también me parece que en serio hay unas victorias, porque sí, o sea, nadie puede negar como lo intentaron, fue una lucha Lo tal, intentaron, pero a la final, pues, lograste y sí, no Es que todo el mundo que lo capitalices. intentó está sacando pecho. Sí. Y realmente uno dice, pues, entonces, pues todo el mundo fue partícipe de esto. JP Hernández, Iván Cepeda, Claudia, Angélica, pero pues no lo lograron. El que lo hace lo vive, ¿no? O De sea, acuerdo, que fue muy parecido a lo que Angélica intentó hacer cuando se aprueba la reforma laboral. Y es salir a decir, no, esto fue gracias a mí, yo la rescaté, yo la saqué adelante, trabajadores agradézcanme. Y a la vuelta de unas horas le estaban mostrando, no señora, al contrario. Por ejemplo, vea el recargo nocturno del que usted tanto se vanagloria. Usted puso varias taras con esto y se lo quería quitar a los sectores servicios, que son los que evidentemente trabajan en la noche. Entonces no sí, venga. yo me acuerdo con mucho eso. de un video que usted publicó por esas épocas que era Angélica Lozano mochó la Sí, sí, reforma sí. laboral. Ajá. Y yo creo que ella sí destrabó, o sea, como que la gente decía, no, si viene el pacto, no, y ella pues dijo, como yo soy del verde ahí más o menos, y lo logró Dinamizó, destrabar, es cierto. pero como tal el proyecto no es de ella. No, para nada, para nada. Y la expresión puede ser fuerte, puede ser demasiado coloquial, pero es cierto, ella lo que hizo fue tratar de podar la reforma laboral
principalmente tratando de cumplir los intereses de los gremios, que fueron los que estuvieron ahí encima todo el tiempo, es otra cosa que yo creo que hay que mirar cuando se hace el balance del Congreso. Lidio García en su trino, que seguramente ya vamos a ver, el tipo dice eso, lo de la venganza, esto es una venganza política porque nosotros somos independientes, trabajamos con independencia. Falso, por ejemplo, en la discusión de la reforma laboral, uno veía en los puestos, en las curules donde deberían estar los representantes o los senadores y sus equipos, a los representantes y a los asesores de la ANDI. Pues no es ninguna independencia, tal vez independencia frente al gobierno nacional, pero independencia total, no, eso no es cierto. Y digamos, esos que se dejaban ver al menos en el escenario, en el salón elíptico, ¿no? Porque, por ejemplo, en la reforma a la salud, no los veíamos como que Keralty financió campañas con un berraco, todas esas EPS dándole plata a estos personajes que ahorita van a volver y obviamente pues representando esos intereses, no de sus electores. De acuerdo. Pero vamos a ver algunas de las reacciones. Si Master nos colabora con este reel de trinos, puse ahí como uno otro, por ejemplo, este es de Iván Cepeda, actual candidato del Pacto Histórico. Si lo paramos ahí un momentico, por favor, Master. Y él pues netamente celebra a Gustavo Petro, dice que pues muy bueno por todo el tema de que acerca la reducción entre los pobres y pues ese congreso que no lo representa. Un Iván Cepeda que ayer estaba en Kennedy en evento de campaña, que realmente una crítica también, no es posible que estuvieran en Kennedy y no tuvieran una transmisión oficial. Uy, sí. No sí, tiene total. ningún sentido, sí es. Sí, total. Parecía además grabada con un celular, sé, no, al un tercer Sony canal, Ericsson súper viejito. Al tercer canal le tocó pedirle a una persona que fue allá que por favor lo grabara, porque realmente la producción de Iván Cepeda no tenía absolutamente nada. Yo decía, pudieron grabar allá en Ipiales y no pudieron transmitir esto aquí en Kennedy, en Bogotá. Es cierto, y yo creo que también traduce un poco lo que ha sido la campaña de Iván Cepeda, que ha sido más movida por la ciudadanía en favor suyo que por la propia estructura de campaña. Total. Y es en cosas como estas, como es que haces un discurso en Kennedy que no tiene unos antecedentes recientes, que es un golpe de opinión, que es simbólico, porque él viene de ahí, por todo eso, y no lo trae. Yo no sabía que él era de Kennedy. Yo tampoco. Él no nació en esa localidad, pero sí estudió muchos años allí, en un colegio que se llamaba el Politec, donde mi mamá fue profesora de él. No, ¿Y se acuerda de él? Me imagino que era juiciosito. Sí, Okay. era juiciosito, muy introvertido, lector desde muy pequeño. Sí, me lo imagino. Y el discurso que hace ayer va en esa vía y es como: yo vengo de acá, yo salía de mi colegio a relacionarme con la gente, bla, bla, bla. O sea, que tuvo algo de épica muy interesante, como tratando de alejarse de ese Iván Cepeda que siempre hablaba frente a su biblioteca, en su despacho, como el de los libros. Eso lo cambiaba la frase esa que tenía atrás. Exactamente, Sí. Ese líder espiritual como que él se quiere mostrar, aquí mostrando una cosa y no lo reprodujeron, no lo transmitieron. Es increíble. Y hay hay muy poca gente que en verdad puede pararse en Kennedy a hablar a las personas del común. O sea, Abelardo después lleva a Kennedy y Lo abuchean. Sí, lo abuchean, no, claro. sí. o sea, yo creo que por ahí Uribe y eso, porque el resto, pues vea, donde asesinaron a Miguel Uribe, el Parque El Golfito de Modelia, ¿no? O sea, siempre es como hacia el norte y demás, y los otros sí siempre son hacia este lado, y Gustavo Petro, creo yo. Gustavo Petro, sí, 100%. Tenemos una encuesta en nuestro chat para que las personas que están viéndonos y se van conectando con nosotros respondan. La pregunta es: ¿qué opinión tienes frente a la eliminación de la prima de servicio de los congresistas? Hay varias opciones, en este momento va liderando bien, se habían demorado, luego otra opción que dice hay que bajarles más, y quedan otras dos que dice venganza política o puede generar corrupción. Creo que ese es uno de los grandes debates que trae también esta medida. Lo mencionábamos o lo discutíamos ayer entre nosotros, y es como, bueno, en otros países también se apela a unos salarios muy altos en los funcionarios para evitar la corrupción. Yo creo que incluso con los salarios altos en Colombia había corrupción. No creo que se vaya a terminar tan fácil, digamos, o que deje de proliferar
desesperarse solo por la reducción. Creo que es un problema con el que llevamos conviviendo por décadas, pero pues déjennos ahí en comentarios si ustedes qué opinan. ¿Creen que esto sí puede aumentar la corrupción en los congresistas, que puedan estar buscando mayor riqueza por otros lados ¿Y no cuál tan sería tu lícitos? opción ¿No? en esa encuesta? Yo bien se habían demorado totalmente. Sí, yo bien se han demorado. No sé si hay que bajarles más, porque lo que tú dices, o bueno, lo que hablamos también ayer con Lalis, realmente que uno diga, ay, que esos 50 millones de los congresistas es donde sale su riqueza. No, uno con 50 millones no se compra un apartamento de 4.000 millones en Los Rosales o de 3.000 millones en Salitre, no. Realmente es el lobby, son el direccionamiento de contratos, son los puestos que les dan por engavetar pues todo este tipo de investigaciones en la Comisión de Acusaciones, por direccionar contratos en la ONGRD, en el DPS, en todas esas administraciones, y realmente esa corrupción que tiene que verse y representarse en las nuevas elecciones con un castigo hacia esos personajes y responsabilidad política. Por ejemplo, en la ONGRD, y yo creo que eso se va a ver, muchos hablan y señalan al gobierno a Petro, pero nadie se acuerda que el presidente del Senado era el Partido Verde. Cierto. Nadie se acuerda que Carlos Ramón González, hoy un farrero más en Nicaragua, que a costas de la Cancillería, que Sí. también desfachatez total, fue una de las personas que financió campañas incluso de Claudia López, de Angélica Lozano, de otros personajes de ese tipo. O sea, no sé ustedes cómo vean el tema, pero, o respondiendo a esa encuesta, Pedro, ¿tú cuál dirías? Marqué la de se habían demorado y me arrepentí porque creo que Hay que bajarle más. hay que bajarle más. Sí. Estoy de acuerdo en lo que ustedes advierten. Ahí hay un tema de, claro, si se les baja el salario puede aumentar el tema de la corrupción, de recibir prebendas, pero creo que eso también tiene que verse como con un repertorio más amplio. Ahorita está quitada de esa prima millonaria. Lo que debería seguir es, por ejemplo, hacer una ley que regule el lobby en el Congreso. Sí. Es que es descarado, o sea, creo que incluso por los pasillos del Congreso muchas veces transitan más lobistas y más representantes de grandes empresas y de grandes medios que los propios asesores de los congresistas, o que gente que desde la militancia política va a pedir cosas. O expertos, Exactamente. o los mismos ciudadanos. Exactamente, y eso es una desfachatez. O sea, hay gente que entra todos los días al Congreso de la República a hacer lobby y son representantes de los grandes gremios. Entonces es como, empecemos por lo básico. ¿Quién autoriza la entrada de esas personas? ¿Y quién la autoriza diario? Porque solamente las oficinas de los congresistas están en la posibilidad de autorizar esas entradas. Entonces hay que empezar a regular eso. Cuando la gente legisla, se gane 10, 20 o 30 o 50 millones de pesos. ¿Qué hay detrás de eso? ¿De verdad una representación política que es supuestamente su objetivo? ¿O están representando es el interés del bolsillo de unos privados? Yo creo que ahí es donde también se debe insistir mucho en esa regulación. Pero creo que Mariana también, ¿cuánto es que es el porcentaje de ese salario que ellos le dan a su tele o tienen para su tele? Como No, 20, 30. ese porcentaje No lo tengo estoy claro. seguro de la relación, pero hay una bolsa aparte del salario que es Sí, no es destinada de para su las salario, o UTL. sea, ellos tienen unos recursos destinados Aparte. para... Sí, Aparte, claro. sí. Entonces esa bolsa, como bien nos dices, también se va a ajustar. O sea, ya también le va a decir, vea, me quitaron la prima, venga para acá. Si usted se gana 6 acá, se gana 5 y me tiene que dar 1, ¿no? Porque esa bolsa la hemos visto. Que igual también hay alguna precarización en esas UTL, ¿no? O sea, hay muchas denuncias también de funcionarios que están en UTLs de congresistas, a los que incluso les piden parte del Sí, por salario eso, también, esa bolsa ¿no? que estamos O sea, hablando. como que Así siento es. que aquí proponen, por ejemplo, que les descuenten según sus inasistencias. Uy, O sea, de qué totalmente tanto de acuerdo. asisten o no. Creo que sí, creo que debería haber unos estándares de cómo estás legislando, qué proyectos estás presentando, y conforme a eso, pues, que sea tu salario, ¿no? O sea, como que eso sí sea proporcional. Antes de que sigamos, tenemos más reacciones, ¿no? Sí. Tenemos más trinos. Yo quería recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, además de YouTube, aparecemos como El Tercer Canal. También estamos en TikTok, en Facebook, en Instagram, en Threads, en X, y también que no se olviden de donar a nuestra línea de Nequi, que va a aparecer en este momento en pantalla, para hacer posible pues este periodismo independiente.
Bueno, el siguiente trino es de María Fernanda Carrascal, que me parece que ella reaccionó de inmediato, pero como que con su bola mágica miró lo que iba a pasar en adelante y dice lo siguiente: qué deleite será ver a mis colegas tratando de salvar su prima mientras despotrican del aumento del salario para los demás trabajadores. Son los mismos que celebraron cuando desfinanciaron al gobierno por una retaliación política contra Gustavo Petro. Yo creo que lo escribió súper bien, ¿no? Sí, muy precisa, Mafe Carrascal. Que se ha venido agarrando con todo el mundo. Sigue Angélica Lozano, que por fin uno dice, uy, como nos dicen a nosotros, uy, por fin noticias buenas con Angélica Lozano, en verdad. Y yo creo que es una crítica que tenemos que asumir. O sea, aquí somos el canal de la tristeza. Pero realmente aquí Angélica Lozano por fin vio algo bueno y dice: el Senado aprobamos por unanimidad en 2023 eliminar la prima de congresistas. Murió en el tercer debate en Cámara. Gracias, información que no nos importa. Fui coautora de gente de los partidos del proyecto que buscó eliminarla. El autor de este proyecto y fórmula fue JP Hernández. Habíamos intentado eliminar gastos de representación, no la prima. Como esta prima la creó un decreto en gobierno de 2013, otro decreto la puede eliminar. Ajá. Y un parrafito muy chiquito, una línea muy parrafita, acertada medida que intentamos por ley. Sí, yo creo que ese es el problema de los decretos, ¿no? O sea, como que es una decisión que, si bien pues es importante, pues sí tienen unos riesgos o son más vulnerables a que se caigan o que sean tumbados y demás. Lo otro es, aquí, como veníamos hablando, no es una reducción directa al salario, sino a esa prima, porque ellos igual tienen un salario básico que es el que no se ha reducido. ¿Qué pasa? Que para que esto sea también a largo plazo, pues sí tiene que convertirse en una ley, ¿no? O sea, como que siento que ahí es donde puede haber unos riesgos en que esto no sea sostenible a largo plazo. De acuerdo. Hubo una respuesta, no sé si la tenemos, muy interesante, de Gustavo Bolívar a Angélica Lozano. En la que él dice, ¿se acuerdan del famoso madrazo de Lozano en época de pandemia? Al mismo Bolívar, ¿no? Al mismo Bolívar. Estos hijueputas no dejan hacer nada. Exacto. Sí, y que la está utilizando ella ahorita en algunas vallas publicitarias, tratando de encuadrarse. Conmigo sí se pueden hacer cosas, yo no sé qué, como, sí, posicionándose así. Y lo que trinó Bolívar es, ¿se acuerdan de ese famoso madrazo? Pues ese madrazo me lo echó Angélica Lozano, porque cuando estábamos debatiendo la reducción del salario de los congresistas en época de pandemia, ella faltó a las sesiones en las que votamos si eso iba a salir adelante, y por su voto y su ausencia esa vaina se cayó. Entonces, maticemos las cosas, querida Angélica, más o menos le dices. Ay, esa es la famosa, no me acordaba que ahí estaba Petro, que además de unos memes buenísimos, sí. Porque Benedetti estaba cagado de la risa, Petro también, Roy estaba, increíble. Ortega, me acuerdo también. Ajá. Toda la plena de la comisión primera en ese entonces. Exactamente. Bueno, se sacan los trapitos, ¿no? Claro, no, eso es la buena memoria, ¿no? Y ahorita siempre hay un trino, ¿no? Sí, total. Y todo queda en internet. Sí. Por eso es que con cuidado, yo se los he dicho siempre. Sí. Todo lo que usted mande de sus cosas personales, muy personales, hablando de no le da el sol allá, eso le habla usted. Ojo, todo queda en internet, a pesar de que usted crea que usted lo borró, así sea un chat privado, todo queda, y más con Pegasus en estos momentos. Vamos a seguir viendo, aquí tengo uno que va Katy Jubinado, primera parte, Lidio García, y Katy Jubinado, segunda parte. Epa. Aquí es la primera parte, porque en este fue la primera reacción de ella, que luego se transformó y ya después dijo como no, tengo que estar políticamente correcta, tengo que decir no, esto es una chimba. Pero la primera que dijo fue: me resulta obvio que Petro quiera reducir el salario de los congresistas porque está en elecciones. Pudo hacerlo desde el primer día, pero se dedicó a comprar congresistas. Habiendo dicho eso, que lo haga de todas formas. Si no es así, entonces nunca va a pasar. El salario de los congresistas es inmoral. Ahí ustedes pues ven, muy al estilo Angélica Lozano. Sí, pero no se está atribuyendo nada tampoco. Sí, no. Bueno, sí, eso, es que Angélica sí, por ejemplo. Sí. Pero seguimos con el de Lidio García, que es el siguiente trino, que ese sí es una belleza. El actual presidente del Senado de la República, hágame el favor, dice lo siguiente: Gustavo Petro recibió durante casi 20 años la prima de servicios como congresista y jamás expresó inconformidad. La cobró en silencio mientras
hacía parte del mismo Congreso, que hoy cuestiona por este decreto no es una cruzada de austeridad, sino un mensaje de lo que equivocadamente considera un castigo político contra un Congreso que decidió ser independiente y no someterse al Ejecutivo. Aún así, acatamos la decisión porque respetamos el Estado de Derecho, que puede que quede claro, la independencia del Congreso no se negocia ni se castiga, seguiremos legislando y ejerciendo control, eso es democracia y nosotros somos demócratas. O sea, Lío García dice como, Petro duró más en el Congreso, él cogió más esta prima y realmente a mí me emputa porque yo no puedo aprovecharla más. Exacto, sí, se lee así y además que comete un error garrafal, como lo decía Mariana hace un rato, en realidad esta prima llegó en el gobierno de Juan Manuel Santos, es decir, no... Petro y otros no pudieron disfrutarla durante 20 años. Oiga, Exacto, no tiene yo nada también que ver. veía eso y yo era como, pero ¿cuáles 20 años, Es no? increíble. A ver, yo sí creo que, y lo dijimos acá, esto sí es una jugada electoral. Claro. O sea, esto es claramente una jugada electoral y es un Petro de campaña y es un Petro que hemos venido viendo dando golpes así muy fuertes con decisiones que son bastante populares, que son reclamos que sí son populares, que son promesas incumplidas durante muchos gobiernos, y creo que él ha sabido tomar la decisión justo en este momento donde se está debatiendo quién va a ser el próximo presidente de Colombia. Y teniendo en cuenta también eso, hoy he escuchado un análisis también muy chimba y decía como, y Petro lo que decía, o sea, iba conectado con lo que decía Pedro, y es que el partido en dos. Entonces, los que se van a ir contra esto del salario de los congresistas, lo que se van a ir contra el salario mínimo, van a engrandecer aún más la decisión de Petro de hacerlo. O sea, van a decir como, uy, o sea, este man quiso subió el salario mínimo, redujo el salario de los congresistas, y todavía hay gente o sus enemigos que se lo están criticando. O sea, eso va a hacer que el man va a sacar más pecho y va a decir, vea, va a seguir con su discurso, vea, esos son los que no están contra el pueblo, los que le dan la espalda, y realmente nosotros estamos tomando las decisiones que ha pedido el pueblo siempre. De acuerdo, es que la medida es popular y también es populista. Eso, Yo creo que no esa hay era que la tener palabra, miedo en ajá. utilizar esa palabra en el marco adecuado. Populismo no es demagogia, populismo no es lo que nos dicen Vicky Dávila, Gustavo Gómez, Julito. Sí, eso es demagogia, a lo que ellos califican populismo. Pero el populismo es una táctica en la política de acción colectiva para movilizar a una gente. Y lo que está haciendo Petro ahorita es eso mismo. Decir, vea, allá están ellos los que siguen defendiendo sus intereses y aquí está el pueblo que no le gustan esos intereses y que está saludando esta medida. Y eso es, de verdad, a nivel electoral, a nivel político, es una jugada magistral en este momento. Y además lo que hace es, por lo que decías Julián, es ponerle en bandejita de plata la campaña ahorita en el Congreso. Porque un poco el discurso puede ir por ahí, vea, yo quiero ser congresista, vote por mí, no vote por estos a los que les incomoda perder su prima, los que están ahí es para engordarse el bolsillo, cambiemos el Congreso, o sea, reconfigura la cosa electoral de manera muy interesante. Y eso me parece que lo leyó horas después Katy Jubinao, que dijo como, la reacción en redes era como muy, gracias Petro, no sé qué, y ella dijo como, uy no, entonces sí tengo que saludarlo, y puso el siguiente trino horas después diciendo, presidente Petro, le reconozco ese avance en materia de justicia y equidad. En el Congreso, después de 18 proyectos presentados por diversos congresistas y partidos, no pudimos y debemos reconocerlo. Solo un presidente vía decreto podría hacer esto posible. Bravo. Wow. Cambió radicalmente el Bueno. primer trino a este Wow. último, Sí, ¿no? sí. Se comprendió realmente eso, que si se ponía a pelear con eso iba a quedar muy mal en redes No, sociales. tenaz, y claro, como su bandera es el trabajo en vagos, la anticorrupción, no le quedaba de otra, no tenía una salida política diferente. Yo creo que a le esta dolió acabamos de poner ver. ese tweet. Sí. Yo creo que fue su equipo el que le dijo, tienes que hacerlo. Por estrategia. Tienes que hacerlo, sí, o sea, como te tocó, lo sentimos, pero bueno, pues igual un decreto importante, o sea, yo creo que sí es una medida que era necesaria, creo que también nos respaldan aquí en el chat con un 60% que dice, bien, se habían demorado en bajarle el salario, y un 36% que dice, hay que bajarles más.
vayan pensando cuál sería la cifra que debería ganar un congresista, que me parece que es también una discusión que toca pensar. Pero, por ejemplo, tú decías algo muy importante y es cuánto ganan los diputados o los senadores, representantes de la Cámara, bueno, depende del sistema político, en la región, y Colombia sí es el más alto. Sí. Aquí tener en Colombia $11.884, o sea, teniendo en cuenta que el dólar está en 4.000, digamos No, 4.000, 3.000 algo, pero 700, digamos esta cifra es como a los 4.000 para hacer las proporciones. México, los senadores entre 9.600 y 9.900, diputados entre 5.700 y 6.000, Uruguay 9.400, Brasil 8.400, Perú 8.200, Guatemala 7.900, Chile 7.900, Costa Rica 7.700 y Argentina 7.900 a 8.000 y diputados 4.700. O sea, estamos hablando que todos tienen un promedio de 8.000, 9.000, nosotros estamos 11.800, casi llegando a los $12.000. Sí, aquí mucho dinero, dicen demasiado. no deberían ganar más de 10 millones. Otra persona nos pregunta, Daniel, ¿qué pasó con Laura? A Laura la estaremos viendo o la están viendo ya en este momento con diferentes formatos en redes sociales de reacción, de noticias, poco análisis de coyuntura, así que vayan a verla en nuestro TikTok, en nuestro Instagram, en Facebook también, en YouTube con diferentes contenidos muy importantes y valiosos sobre lo que está pasando en el país. Jamie Castro dice, un congresista debería ganar unos 12 millones, no más, y eso es mucho. Yo sí creo que es justo tener un salario de congresista que sea proporcional a lo que veníamos hablando, a su trabajo legislativo. Es decir, que siento que sí se debería crear un mecanismo en donde se pueda medir según qué tanto trabajo legislativo tienen y que sí, o sea, como que tanto, ni siquiera la aprobación de proyectos de ley o no, porque creo que eso es muy voluble, sí, como que varía demasiado y depende de muchos factores, incluso si eres de derecha o de izquierda, pero creo que sí, el trabajo legislativo se puede medir de muchas formas, como la asistencia, la presentación de proyectos, las votaciones, etcétera. Y el trabajo en territorio también, porque tú lo mencionabas, esa prima empieza a surgir hace unos años como en compensación a los congresistas que deben volver a las regiones cada semana para reunirse con sus electores, para hacer rendición de cuentas, para adelantar trabajo político allí. Pero una cosa muy diferente es tener que irte a, qué sé yo, al corazón de Curvarado en el Chocó, y otra cosa es si eres, por ejemplo, representante a la Cámara de Cundinamarca. No tiene presentación que el dinero que les den para poder hacer ese trabajo territorial sea el mismo, ¿cierto? Sí. Y también los resultados, porque muchas veces también se veía que esta gente de región, son representantes de región, o no iban a sus regiones, o van a las regiones a cumplir una agenda que es personal, que es familiar, que tiene que ver más con su trabajo electoral que con el trabajo que tienen que hacer en el legislativo. Entonces, de acuerdo, o sea, hay que buscar la manera, no es fácil, pero hay que buscar unos indicadores que de verdad muestren cuánto es que deben ganar esos congresistas para hacer bien su trabajo. Y se tienen que echar el cabezazo. Yo creo que también muestra eso es que no hay ningún candidato ahorita, o bueno, si hay, que nos lo digan en el chat o toca averiguar, que proponga eso. O sea, que diga como, voy a hacer una reforma política. Hoy está hablando Angélica Lozano sobre que es inevitable una reforma política por la cantidad de partidos, el umbral tan bajito y demás, pero que diga eso. Por ejemplo, yo tengo muy presente que en el Consejo, por ejemplo, no sé si es en el de todos, pero por ejemplo en el de Bogotá ganan por sesión, ¿no? Sí, exactamente. O sea, por ejemplo, eso consejo los amarra sí o sí. Tienen que ir para generar su etiqueta. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?